mencionábamos nosotros que era importante señalar que los elementos que lo constituían eran corazón, vasos sanguíneos y también el elemento fluido, es decir, la sangre, pero también les dije de que había un sistema, digamos, paralelo a este sistema circulatorio que se encarga de distribuir la sangre, que era el sistema linfático. También está compuesto por vasos, que los vamos a ver en unos momentos más adelante, y que tiene sus propias características. Muy bien, entonces cuando nosotros nos referimos al sistema circulatorio, vamos a ver que está formado por un sistema vascular y un sistema vascular sanguíneo y vascular linfático. El sanguíneo, formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la propia sangre, y esto va a estar dentro de los vasos sanguíneos, las arterias, capilares y venas, cada uno con sus características propias, y que lo van a diferenciar segmento por segmento. Todos tienen que ver con macro y microcirculación, y por último el sistema vascular linfático, que se encarga de servir a manera de un sistema de drenaje de todo lo que es el líquido intersticial, que va a ser recolectado y llevado al corazón también por una manera alterna. Igual va a manejar volumen, al igual que las venas de al corazón. Cuando dijimos o hablamos nosotros de corazón, guarden sus celulares, los que no están grabando, guárdenlos por favor, ¿ya? Cuando hablamos del corazón dijimos que era un vaso modificado y que tenía tres componentes en su pared, una pared interna, media y externa, que eran conocidas como endocardio, miocardio y epicardio, ¿verdad? En el caso de los vasos sanguíneos es lo mismo, tienen tres paredes, pero los nombres cambian: túnica íntima, túnica media y túnica adventicia o túnica externa. Son la única variación. Los elementos que lo van a constituir vamos a ir describiéndolos uno a uno. Pero todos los vasos tienen los mismos componentes. Lo único que va a variar es la cantidad de elementos que los van a formar. Ya iremos viendo eso caso por caso. Les mencioné que dentro de lo que eran las arterias que van a distribuir la sangre desde el corazón a todos nuestros órganos y sistemas, tienen una suerte de variación de sus componentes, fundamentalmente en la túnica media, es decir, en el componente muscular o en el componente elástico. Y eso nos va a permitir a nosotros poder diferenciar entre los diferentes vasos sanguíneos que podamos tener nosotros al frente en un microscopio o en una lámina histológica. Los tres elementos que vamos a ver nosotros son la túnica íntima, como ya les mencioné, que va a estar formado por este epitelio simple plano llamado endotelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan del endocardio? Aquí es endotelio. Es lo mismo, un epitelio simple plano. Y como ese epitelio por debajo que debe tener su lámina propia, es decir, tejido conectivo, sino que aquí va a estar enriquecido con algunas láminas. En el caso específico de las arterias elásticas y las arterias musculares, vamos a tener nosotros la túnica íntima, en la cual vamos a encontrar aquí la lámina elástica interna. En unas arterias va a ser más notorio, como es en el caso de las musculares, y en el caso de las arterias elásticas poco o menos notorio, como ya veremos en algunas otras láminas. El elemento más notorio, más grueso, más, digamos, de conformación más importante dentro de lo que son los vasos sanguíneos es la túnica media. En las arterias elásticas estará representado por un alto contenido de fibras elásticas y en el componente de las arterias musculares, fibras musculares lisas, ¿correcto? No quiere decir que sean los únicos componentes, como vamos a ir viendo posteriormente, sino que están presentes en mayor proporción, mayor cantidad. Y después viene la capa adventicia, o túnica adventicia, túnica externa, que está constituido por tejido conectivo y por donde van a ingresar pequeños capilares sanguíneos, lo que es conocido como vasa vasorum o vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos, y también los nervo vasorum, nervios o filetes nerviosos de los vasos sanguíneos. Entendamos nosotros que las arterias de gran calibre van a necesitar también una nutrición. Aparte de lo que ellos están trasladando la sangre, ellos van a necesitar que hayan pequeños vasos sanguíneos que los nutran a ellos, porque sus paredes son bastante gruesas y necesitan, digamos, el aporte de energía, el aporte de oxígeno, de nutrientes. Por eso es que a través de su adventicia llega la vasa vasorum, los vasos que van a alimentar a los vasos sanguíneos. Y los otros filetes también, los filetes nerviosos o nervo vasorum. Miren ustedes, esto es básicamente lo que vamos a ir reconociendo: la túnica íntima,
que va a estar representada por el epitelio simple plano, ¿no? Con su tejido conectivo llamado endotelio, ¿correcto? Y por la lámina elástica interna, que en el caso de las arterias musculares va a ser muy notorio, muy determinante, mientras que en las arterias elásticas casi se confunde este espacio subendotelial con lo que es la túnica media compuesta fundamentalmente por fibras elásticas. Después tenemos nosotros el componente mayor, la túnica media, que será muscular o elástico dependiendo del tipo de arteria, y después tenemos nosotros también la túnica elástica externa, fibras elásticas nuevamente, y por último el tejido conectivo representado en la capa adventicia. Este es un corte de una arteria, un corte transversal. Esto es la luz. Miren ustedes cómo se ve como dibujado o pintado una línea más gruesa, ¿no? La lámina elástica interna. Después tenemos el componente túnica media, muscular o elástico, dependiendo. Aquí vendría a ser un componente muscular, porque esto corresponde a esta característica de la túnica elástica interna, corresponde a las arterias musculares, y después tenemos la propia adventicia, ¿no? Doctor, ¿ahí no se ve la lámina elástica externa? Miren, esto vendría a ser una túnica elástica externa, ¿ves? ¿Sí? Bien notorio en este caso, en esta arteria está bien notorio. Mencionas la íntima, ¿verdad? La túnica íntima. ¿El músculo? Mencionó un músculo, el componente muscular. A ver. La túnica íntima o túnica interna está compuesto por endotelio más, en este caso estamos viendo, lámina elástica interna. Después, la túnica media vendría a ser, dependiendo si es una arteria muscular o una arteria elástica, compuesta por fibras musculares lisas o mayoritariamente por fibras elásticas. Doctor, después, ¿no tiene una lámina basal con colágeno tipo 4? Pues, la túnica íntima. Túnica íntima, claro, pues a nivel de lo que es el tejido conectivo, que está subyacente en su lámina propia. Ahí tiene todo. Claro, porque todo epitelio descansa sobre una lámina basal. Muy bien. Acá lo que estamos viendo, hemos agrandado lo que es la túnica íntima, ¿no? Y estamos viendo algunas fenestraciones de lo que es la lámina elástica interna, que como ven ustedes aquí es bastante prominente. Lo que está encima es el endotelio, esta capa de células planas, una monocapa, una capa simple, y por debajo ¿qué hay? Su lámina. Ahí tenemos el tejido conectivo, el colágeno que te está mencionando. Nuevamente tenemos aquí, miren ustedes, aquí como se ve la túnica, la lámina elástica interna, ¿no? Bien notorio. Hacia acá tenemos, hacia acá arriba, el endotelio, el tejido conectivo subyacente. Esto vendría a ser la túnica media o muscular en este caso, y aquí todo lo que es la adventicia. A través de la adventicia encontramos aquí los nervo vasorum, estos son filetes nerviosos, y estos son vasos sanguíneos, vasa vasorum. Estos son los que alimentan y lo que van a permitir también aquí la contracción y relajación de los... Alrededor tejido conectivo, ¿no, doctor? No, están inmersos en tejido conectivo. La adventicia es tejido conectivo, que se va a comunicar o se va a entremezclar con el tejido conectivo general que rodea a todos los elementos. Entonces vamos a ver algunas características de los vasos arteriales. Vamos a irnos desde el mayor a menor calibre. Las arterias de mayor calibre son las conocidas como arterias elásticas o también de conducción. Cualquiera de esos términos es correcto, después no estén preguntando, doctor, describí de conducción, ¿está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? Bien. Que está bien, ¿verdad? ¿A qué pregunta le bajo medio punto, maestro? Porque se ve que no ha terminado de ver. Muy bien, entonces, miren acá. Arterias de gran calibre, lógicamente son mucho más voluminosas, sus paredes están bien representadas por sus elementos, bien dispuestos, y tenemos las tres túnicas. La túnica íntima, representada por lo que es el endotelio, y el tejido subyacente, digamos, en lo que podría estar incluido la lámina elástica interna, dependiendo. Después, el segundo componente, tenemos nosotros la túnica media, que va a depender en este caso
como es una arteria de gran calibre, es decir, la arteria aorta y sus principales ramificaciones, el gran componente elástico por sobre el componente muscular. Entonces aquí hay mucho componente elástico, bastantes fibras elásticas, ¿no? Y después de ahí tenemos el tejido conectivo representado en lo que es la túnica adventicia. Y en la túnica adventicia vamos a tener el ingreso de nervo vasorum, vaso vasorum. No hay mayores referentes en este aspecto. Pasamos a arterias de calibre medio o también llamadas arterias musculares. Ya no son de conducción, son de distribución. Estas arterias tienen igual la túnica íntima, endotelio, su tejido conectivo, y aquí sí va a ser notorio lo que es la lámina elástica interna. Después de ello tenemos nosotros la túnica media representada por gran cantidad de fibras musculares lisas, que son concéntricas. Se dice que aproximadamente 40 a más capas de fibras musculares lisas o de células musculares lisas, por encima de otro tipo de fibras reticulares y todos otros, también fibras lisas. Después la túnica adventicia, que también, bueno, en este caso es menos prominente que en una arteria elástica, pero también tiene componentes como vasa vasorum, nervo vasorum, para este tipo de arterias. Después vienen las arteriolas, en las cuales, miren ustedes, tenemos nosotros una menor cantidad de células endoteliales. Aquí hay mayor cantidad y aquí mucho más. Aquí las células endoteliales son un poquito más anchitas, los núcleos incluso se notan un poco más abombaditos. Tenemos la túnica media, en la cual va a estar compuesta por capas de fibras musculares en menor proporción que las arterias de mediano calibre. Y por último tenemos una una adventicia que va a estar menos representada, digamos, ¿no? Que ya va a comenzar a confundirse directamente con el tejido conectivo que está alrededor. No es muy pronunciado. Entonces miren ustedes cómo cambian las características. Lógicamente la luz del vaso sanguíneo también va disminuyendo, los elementos que lo conforman también se tornan estructuras mucho más simples. Las arterias elásticas, ¿qué características van a tener? Que estabilizan el flujo sanguíneo, y les dije, manejan presiones, por eso es que necesitan el componente elástico en su pared, comprenden la aorta y sus grandes ramificaciones, tienen un color amarillento debido a la acumulación de elastina en su capa media. La capa íntima es más gruesa que la íntima de una arteria muscular por la gran cantidad de fibras elásticas. Y después la lámina elástica interna es difícil de diferenciar del subendotelio. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que vemos acá nosotros en la parte superior. Aquí tenemos nosotros la la túnica íntima y aquí la túnica media. Miren ustedes que entre una y otra no hay mucha diferenciación, ¿sí? Entre lo que es el componente de la parte íntima, digamos, es más gruesa que la íntima de una arteria muscular, dice, por la gran cantidad de fibras elásticas. Estas fibras elásticas que vamos a ver acá después con una coloración especial, también comprometen hacia las partes altas y las partes inferiores o distales, y por lo tanto diferenciar una de otra capa se hace un poquito difícil. No es tan notorio como lo vamos a ver después en una arteria muscular, la presencia, por ejemplo, de la túnica de la lámina elástica interna. Acá ni se puede diferenciar, pero en las otras, la muscular, es bien prominente. Vamos a seguir viendo otra lámina. O sea, doctor, cuando nosotros lo veamos prominente es la lámina elástica interna. Muscular, arteria muscular, definitivamente. Esto es una coloración especial. Como vemos, la parte negra pintada son las fibras elásticas. Y como ustedes pueden ver, se encuentran de una manera corrugada, como si estuvieran, digamos, dispuestas a poder estirarse y regresar a su estado normal. Características de las arterias elásticas o de gran calidad. Centímetros. La arteria aorta es un caño, es un tubo completo. Por eso es una lesión a nivel de la arteria aorta es fatal. Miren ustedes, si nosotros tratamos de diferenciar lo que es la túnica íntima de la túnica media, va a ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque se entremezclan las características de las fibras elásticas con la parte subendoterior. Hacia la parte externa, sí, la parte adventicia es bastante común, bastante tejido conectivo, arteriolas y otros vasos. Y miren ustedes,
nuevamente con la atención especial, la cantidad de fibras elásticas que acompañan a todo el espesor, incluso se meten hacia la parte subendoteliana. Por eso es difícil poder marcar una diferencia entre la lámina elástica interna y el componente elástico de la túnica media. Más ahí todavía, elástica. ¿no? Miren ustedes, bien complicado, ¿no? Todo es fibras Doctor, elásticas. esa sustancia rosada es por la coloración, ¿no? Claro, la coloración te permite primero diferenciar lo que son las fibras elásticas y el resto de elementos que la componen, ¿no? Eso es lo bueno de las coloraciones que uno puede utilizar. ¿Qué vamos a tener ahí? La túnica media, pasamos ahora a la túnica media, está formada por una serie de láminas elásticas perforadas, organizadas concéntricamente, que pueden ser 40 hasta 70, ¿no? 40 en un recién nacido, 70 en una persona adulta. ¿Por qué? Porque nosotros, lógicamente, conforme vamos avanzando en edad, las presiones que manejamos también aumentan, ¿sí? La presión arterial de un recién nacido no es la misma que una persona de edad media o una persona adulta. Entonces, al aumentar la presión, también los componentes musculares y elásticos, tanto de arteria como de corazón, tienen que reforzarse. El corazón se hace más grueso, más musculoso, las arterias también se hacen de mayores componentes en sus paredes. Como le mencionaba, no solamente son componentes elásticos. ¿Qué más hay? Fibras musculares lisas. Claro. ¿Qué más hay? Colágeno, proteoglicanos, glucoproteínas, o sea, hay muchos elementos. No solamente si uno le pregunta ¿qué elementos hay en la túnica media de una arteria elástica? Fibras elásticas. No, ese es el mayor componente, pero tiene los otros también que son indispensables para que funcione de la manera que debe funcionar. Y la adventicia es un elemento poco desarrollado en estas arterias de calibre medio, o llamadas musculares, o también de distribución. Miren ustedes qué gran diferencia entre la túnica íntima de la que hemos referido anteriormente. Sí. Aquí la lámina elástica interna es bastante prominente, es gruesa, como si estuviera repintada a lo largo de toda la proximidad del borde interno o de lo que es el endotelio, ¿verdad? Aquí sí vemos el endotelio, una capa de células planas, tejido conectivo subendotelial y la presencia de la lámina elástica interna. Por debajo de ello, la túnica media con un componente mayoritariamente muscular en este caso, y después tenemos nosotros la lámina elástica externa y por debajo de ella la adventicia. Ahí debe estar un poco. O sea, una túnica media formada esencialmente por fibras musculares lisas. La capa subendotelial es más gruesa que el de las arteriolas, como ya estamos viendo acá, es más gruesa. La lámina elástica interna es prominente. Y la túnica media se puede tener hasta 40 capas de fibras musculares entremezclados con fibras ¿qué? Elásticas también, fibras reticulares y proteoglicanos principalmente. Pues hay varios elementos que la conforman nuevamente. Aprendan sobre eso, van a preguntar en el examen teórico, ¿no? Aquí. Nuevamente, si yo veo la lámina elástica interna prominente, bien dibujada, estoy hablando de arterias musculares. Y aquí vemos las fibras musculares lisas, capa sobre capa, concéntricas todas ellas, y por debajo lo que es la adventicia. Aquí también está en la luz con los elementos formes de la sangre, el endotelio, ¿no? La lámina elástica interna, miren cómo está dibujada, la túnica media, componente muscular mayoritario, y un tejido conectivo también regularmente distribuido que se entremezcla con el tejido conectivo de alrededor, ¿no? Arteria muscular, nuevamente lo más saltante, la lámina elástica interna. Con eso lo reconocen fácilmente. Nuevamente, miren ustedes. El anterior era un vaso vasorómico que está en la parte inferior. ¿Esa es, no? Ajá. Sí, es un vaso muscular, sí. Vasa vasoro. Parte de la masa vasoral, sí. Miren ustedes, con esta coloración, ¿qué es lo que se está definiendo o se está determinando? Lo que se marca de negro, ¿qué eran? Las fibras elásticas, ¿verdad? Miren acá, ¿hay componente elástico? Sí. Sí. En la túnica media, que es predominantemente muscular, ¿hay fibras elásticas? Sí. Sí. Pocas.
pocas, pero hay. Entonces, no es el único componente de las fibras musculares. Hay también reticulares, hay también elásticas. Aquí Doctor, miren ¿las ustedes, reticulares en la no son lámina las elástica. elastina, las de elastina? Las No, son reticulares. otras. Son otras. Claro. Miren acá, La lámina, la la lámina túnica elástica externa. Y aquí también en la adventicia muchas fibras elásticas también presentes, ¿no? Comparemos entonces una arteria de gran calibre y una de mediano calibre. Una arteria elástica contra una arteria muscular. Miren ustedes. ¿Se evidencia la lámina elástica interna? No, se confunde con lo que es la lámina, perdón, con la túnica media. Mientras que acá sí, la túnica, la lámina elástica interna es bastante prominente. Después las fibras musculares obviamente son muy diferentes a las fibras elásticas, lógico, ¿no? Entonces uno puede diferenciar todas esas porque las células son abusadas, alargadas, el núcleo alargado también, eso es muy diferente. La arteriola. La arteriola es una estructura vascular que tiene, digamos, igual, sigue manteniendo los elementos, las tres capas, pero en menor cantidad. La luz, lógicamente, o lumen es un poco más reducido. La presencia de células endoteliales también va disminuyendo y se van haciendo más prominentes los núcleos hacia la luz, más prominentes, como si fuesen rechonchito, gordita las células, se van haciendo más prominentes hacia la luz. Después tenemos acompañando 2 a 3 capas de células musculares lisas concéntricas y el tejido conectivo se hace cada vez más escaso y se confunde con el tejido conectivo que se encuentra alrededor. adyacente. Filetes nerviosos, algunas fibras de colágeno, lógicamente, porque estamos inmersos en tejido conectivo. Doctor, Tiene que ver riqueza de colágeno. eso es una arteriola. Arteria pequeña, De gran cambio. arteria pequeña, de pequeño calibre. Ay, arteria. Los límites, cuando ustedes traten de ver en una lámina y tratar de contar 2 capas, 3 capas, 4 capas, dejó de ser una cosa, pasó a ser otra, es bastante trillado tratar de hacer eso, ¿no? Las cosas tienen que estar bien definidas en todo caso. ¿Qué es esto? Una arteriola. Una arteria. ¿Por qué? No. Ah, no. Es un conducto. Es un conducto. Es un conducto, es un epitelio No. estratificado, cúbico, ¿sí? Son 2 capas, ¿no? Si es estratificado no puede ser simple. No. Lógico, ¿no? Y ese es el error que han cometido en sus exámenes. Claro, porque si vemos ahí no hay células endoteliales. Las células están como cúbicas. Son cúbicas, son 2 capas de células Claro, cúbicas. Y es estratificado. Y la más superficial es cúbica, entonces un epitelio estratificado cúbico es un conducto. Mientras que esta sí, miren, tiene células endoteliales, fibras musculares lisas en 2 o 3 capas y tejido conectivo Doctor, alrededor. disculpe, en lo que es la B dice arteria. ¿La arteria no mantenía su forma? ¿Y la vena? Sí, en general, cuando tú comparas o tratas de comparar una arteria con una vena, la arteria siempre va a tratar de mantener su estructura Ajá. circular. Sin embargo, lo más saltante entre arterias y venas es que las venas tienen escaso contenido muscular. Ah, ¿Ya? Más, incluso se dice que tienen más fibras musculares lisas aisladas a nivel de la adventicia en vez de la túnica media. entonces Por el componente, doctor, arteria, ¿no? ¿Cuál? Conducto linfático. ¿Cuál? El No, secretorio, una glándula secretora. Los vasos linfáticos, como ya vamos a ver, son mucho más simples. Es un endotelio nada más. Y es un endotelio incluso que tiene perforaciones, que tiene muchas entradas. para que entre la linfa. Para que entre la linfa, es solamente captación de la intersticial. Arteriola, miren acá, incluso se reduce el número de capas, ¿ya ven? Aquí solamente dice cuánto. 1 o 2 capas de fibras musculares, nada más. Eso es una arteriola. Dice diámetro menor a 0,5 milímetros, medio milímetro. La luz es pequeña, la capa son subendoteliales delgadas. O sea, ¿qué es lo que mantenemos todavía en una arteriola? El endotelio y la túnica media. O sea, se mantienen todavía. Acá podemos ver un endotelio, claro que sí, y ven ustedes los núcleos un poquito más prominentes hacia la luz. La adventicia ya ni Después, se... exacto, la adventicia dice es bastante delgada, se confunde más con el tejido conectivo de alrededor, solamente 1 o 2 capas de fibras musculares lisas. Vamos disminuyendo.
Mientras di- más vamos disminuyendo, las Se va. estructuras vasculares van siendo más simples. ¿Se acuerdan ustedes lo que hemos visto en alveolo pulmonar? Sí. ¿Cómo eran los capilares? Una capa simple de endotelio, nada más. Y su lámina basal, lógicamente, como corresponde por ser un epitelio. Miren acá, la arteriola, nuevamente. Miren la forma de los núcleos. Hay una capa ahí, doctor, de músculo. Una capa, miren los núcleos, cómo son más prominentes hacia la luz. Una o hasta dos capas de fibras musculares lisas. Y el tejido conectivo que se confunde con el que se encuentra alrededor. Acá sí que vamos a ver, miren ustedes. ¿Cuál es el más organizado? El de acá. La Si vemos ese y este de acá, ¿cuál sería cuál? arteriola y vena. La C, arteriola y la B, vena. Vénula. Vénula. Y eso sería un linfático. Miren ustedes la Doctor, idea. vénula se refiere porque yo en la imagen solamente veo la capa endotelial. Endotelial, sí, básicamente es Ajá. endotelio, nada más. Y en caso de arteria también se dice arteriola. Sí. Y lo que es el linfático que nos acompaña acá, miren ustedes, es mucho más irregular, más simple, su pared incluso